Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Estilos, este espacio donde conversamos sobre historias de vida, cómo vemos el mundo partiendo de nuestra relación con la indumentaria. Hoy vamos a tener una conversación bastante particular porque vamos a ver cómo influye el mundo de la cultura a través de la literatura en después cómo vivimos la vida. Para eso hoy tengo un invitado que es especialista en libros. Su nombre es Rodney Casares. Bienvenido, Rodney, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme a conversar sobre cultura, estilo de vida también. Pero bueno, poder acercar nuestra historia a otras voces. No, muchísimas gracias a ti por la disposición. Bueno, empecemos por saber a qué te dedicas, qué haces, o sea, cómo es esto de ser librero. Cuéntanos un poco sobre ti antes de entrar en el tema. Y bueno, soy librero desde hace 25 años. Básicamente un librero es quien gestiona una librería con una cantidad de cosas detrás, pero bueno, como un oficio. Estoy, como te dije, desde hace 25 años en esta labor. También en esa labor tengo una editorial desde hace 13 años, una editorial que se llama Libros del Fuego. Y además hago mucha promoción de lectura. Es una de las cosas que más me da. Bueno, y estamos en tu librería también, ¿no? Y además estamos en librerías. En Ítaca, acá en Laureles, en Medellín. Un espacio bastante, yo lo conocí recientemente la semana pasada y me encantó, me pareció bastante interesante. No he venido todavía, tengo que venir un día nada más como que a dedicarme a ver los libros, porque estábamos como de pasada por varias librerías en una de las rutas que tú manejas, ¿cierto? Pero me pareció muy interesante. Y también me llamó la atención que compartiste en ese tour parte de tu historia, que es lo que me pareció interesante para conversar contigo, sobre, porque eres migrante igual que yo, y pues cómo has logrado construir todo eso, que ya te voy a preguntar sobre eso. Pero antes de caer ahí, quisiera saber, a mí lo que más me llamó la atención cuando llegaste al tour ese de librerías que hicimos, es que tus zapatos tienen como una cara. Ahorita ahí le hacemos un plano de detalle. Y no todo el mundo usa eso, sobre todo porque el zapato es como una prenda o parte de la indumentaria con el que la gente no se arriesga mucho, sobre todo los hombres. Entonces dije, esta persona debe tener un imaginario bastante interesante para conversar. Entonces te quisiera preguntar, cuando tú eras niño o cuando empezaste a escuchar sobre cómo se debe presentar la gente y los hombres ante el mundo, o sea, ¿qué recuerdas? ¿Cómo empieza la construcción de tu imagen personal? Además de los zapatos, tenía unas medias amarillas de Bob Ajá. Esponja. Bueno, mira, fíjate, mi mamá trabajó durante mucho tiempo como mesera, ¿sí? Como mesera y como barman. Bueno, dando cócteles, le traje una barra en restaurantes y mi mamá siempre fue una mujer que se vestía de punta en blancos. Normalmente los meseros usan pantalón negro, camisa blanca. Mi mamá usaba mucho eso, pero entonces usaba botas de cuero preciosas. Tenía una melena gigante, entonces siempre estaba muy bien peinada. O sea, tenía su estilo Tenía un estilo increíble. Entonces, yo cada vez que veía a mi mamá que iba al trabajo, siempre estaba muy presentable. Le gustaba usar muchos cinturones de esa época. Entonces fue como una figura donde yo me veía siempre, bueno, uno tenía que salir a la calle bien, con unos zapatos limpios. Los zapatos de mi mamá siempre están limpios, con una buena correa, o sea, como que la gente de una vez esté con una buena imagen. Yo creo que fue ver a mi mamá desde niño yendo a trabajar muy linda, que digo, y tengo que a mí salir a la calle de esa por... tío, que y nunca te dijeron, o sea, sabes que, pues, obviamente las personas que nos crían, nuestros cuidadores, nuestros padres, eh, nos pasan la información que tienen, ¿no? Nunca te dijeron como que te tienes que ver así o los hombres se visten así, o sea, te dejaron No, probar y experimentar. no, la verdad que fue como muy tranqui. Mi mamá sí siempre porque me compraba ropa linda, me compraba ropa que a mí me gustara, no sé, chaquetas, con muy a la moda. Nunca, casi nunca cosas de marca. O sea, como cuando yo tuve un zapato de marca, fue que yo me lo compré cuando estaba grande. Siempre como muy bien arregladito, pero lo que tuviese a su alcance. Pero también eso le permitió a uno como experimentar con Claro, para probar con con tipo distintas
cosas así. Ok. ¿Y en qué momento entonces entran los libros? Se cruzan los libros en la vida. Bueno, hace poquito, por el día del libro, escribí un texto sobre cómo me he acercado a los libros y mi vida siempre ha estado atravesada por los libros. Tengo como recuerdos precisos de mi relación con la lectura y con los libros. Por ejemplo, cuando aprendí a leer, obviamente, que aprendí a leer con mi tía, que era mi tía no terminó la escuela, y era la que me enseñó a leer. Luego recuerdo en primer grado un concurso de cuentos que me gané, concurso de lectura, más bien, de lectura de cuentos que me gané. Luego el tiempo que pasaba dentro de la biblioteca del colegio leyendo un distinto tipo de literatura. Luego un momento haciendo una tarea con el relato de un náufrago, eso lo cuento en mi libro. Cómo me cambió un poco la forma de leer de niño a leer cosas de adultos. Y luego la biblioteca de mi casa era una biblioteca humilde, pero con libros de adultos. Y había libros de niños. Y que sé yo, recuerdo haber leído 100 años de soledad siendo un chico, o una novela que en Venezuela, a lo mejor tú la conoces, que se llama, una novela, no, un libro, que se llama Cuatro crímenes, cuatro poderes, que fue con la historia de 4 crímenes ocurridos en Venezuela que se arreglaron de distintas formas a través del poder. Entonces, esos momentos. Luego, ¿Y todo eso de niño? eso de niño, sí, de niño y de adolescente. Ok. Hubo un momento donde me olvidé un poco de la lectura, o de la adolescencia, cuando uno se enamora y quiere estar jugando básquet o voleibol con la novia. Y me alejé un poquito de la lectura, y luego el enamoramiento, cuando entré por primera vez a trabajar en una librería. Hay como etapas importantes en mi camino de lector y a través de los libros, pero creo que el momento principal fue el momento que entré por primera vez como empleado a una librería. Ok. O sea, librero ya propiamente. Pero a ver, tú fuiste a la universidad, estudiaste alguna carrera, hiciste algún oficio antes. No, O sea, este ha sido tu oficio siempre. sí. Yo pues estaba estudiando, pues embaracé a una chica de joven y tuve que dedicarme a trabajar. Eres papá. Soy papá joven, sí. Entonces dije, bueno, voy a aprender un oficio. Y me profesionalicé y me he profesionalizado durante todos estos años dentro del oficio de librero, pero no fui a la universidad. No sé si me arrepiento ahora. Pero tu profesión también es bastante educativa, ¿no? O sea, porque Sí, tú claro. estás aprendiendo con... Sí, claro, estamos aprendiendo y además no es que pues el oficio de librero no se aprende en la universidad, pero también se aprende estudiando. O sea, yo he ido a muchos congresos, a muchos cursos, a muchos talleres, a espacios de formación con otros profesionales del libro para aprender, y he leído muchísimo alrededor del oficio. Entonces me he profesionalizado dentro de un oficio. No, me encanta, súper interesante. Bueno, ¿y qué te han regalado los libros? Me imagino que muchísimas cosas, como a todos, obviamente, quienes tenemos pasión por la lectura. Pero, ¿tú crees que esa apertura de mente que nos dan los libros termina influyendo en cómo te presentas todo el mundo? O sea, en cómo te vistes y o sea, en cómo tú entiendes tu propia imagen y tu propia identidad, porque obviamente esto va formando también tu identidad, ¿cierto? O sea, o mejor dicho, esa sería la pregunta. ¿Cómo han influido los libros en la transformación de tu identidad? Me encanta esa pregunta porque creo que la imagen yo también la he ido construyendo a partir de los libros. Fíjate, cuando yo empecé a trabajar en la librería tenía 20 años. Mayo del 2000. En febrero del 2021 me dan a cargo una librería. ¿Sí? Y me tocó reemplazar a un señor de 60, 65 años que tenía como toda la figura de un librero. O sea, le imaginas un librero y tú ves señor. Y señor delgado, de gafas, puede ser gafas redondas. Usaba pantalón de vestir, zapatos de suela, y usaba muchas o chaquetas, corbata o chalecos. Yo llegué a la librería pues sabía mucho, con apenas 10 meses en el oficio. Había aprendido mucho, había leído mucho, pero la gente me veía, no tenía casi ni barba, fue un bebé. Y me preguntaban por el señor. Le decía, ¿dónde el señor no está? Entonces, como que la relación se fue componiendo muy difícil con los lectores, y yo fui construyendo un poquito mi imagen. Entonces, vale, ¿cómo hago para que me vean distinto a la gente que era de la librería? Y me empecé a vestir un poco como se vestía el señor. Pues usaba pantalones, empecé a usar pantalones. La versión más joven. La versión joven, sí. Pantalones de vestir,
camisa, manga larga, a veces usaba corbata, otras veces usaba chaleco. La fui adaptándome como para que la gente me viera de otra forma. Pues ya yo sabía lo que era vender, sabía mucho de libros, pero bueno, necesitaba esa imagen, entonces me fui como adaptando a lo que veía la gente. Ya después, como un par de años después, estaba más seguro de mí mismo y pues fui dejando como un poquito de vestirme así. Pero sí me ha adaptado también mi forma de verme con los libros. No sé, cuando hice mi primer viaje fuera del país, así, bueno, como de hoy a un curso de libreros con 15 libreros de la región, ¿sabes? Como también me ver, también seguir siendo un joven de 24 años, 25 años, para que me vean de forma distinta. O sea, como que también los libros me han ayudado como a vestirme y a verme desde toda mi vida. Claro, claro, porque en los libros uno descubre personajes que se atreven a hacer, o sea, como sean, o tal vez no personajes, si no son mucho de novelas, pero los autores también como que con lo que te proponen o lo que te dicen o las reflexiones, como que te sientes un poquito más acompañado con eso de cómo quieres hacer. Eh, o no, o tal vez hay gente, porque hay gente que hace cosplay, ¿cierto? Y se viste como personajes de cierta época en libros que sean como súper descriptivos, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando leí este de Hurley, ¿cómo se llama? Un mundo feliz. Un mundo feliz. Yo no sé si, o sea, el texto era descriptivo, pero yo me acuerdo que en mi mente era así como que una superproducción. Y creo que ahorita que estrenaron la nueva saga de Dune, es como eso, es como que un mundo super visual que viene de un libro, y cuando creas una estética con la que el lector, pues obviamente todos los lectores tenemos mundos distintos sobre todo este tipo de historias, es como que los directores entienden y crean, tienen como esas imágenes que se vuelven estándar a nivel colectivo, porque, bueno, sí, yo creo que yo también lo pude haber imaginado de esa forma. Bueno, no sé, así me pasó a mí es la adaptación de ese libro. Bueno, ¿y qué crees tú que ha pasado entonces, o sea, ahora, con el tema de tu oficio en siendo migrante? O sea, en otro país. Porque eso también es una transformación bastante importante, ¿cierto? Tanto de la identidad, de la idiosincrasia, sobre todo, estás en un país que se parece mucho a tu país de origen, pero que al mismo tiempo es muy diferente a tu país de origen, y también cómo se ve la profesión desde acá. Mira, yo siempre tuve como muy claro que quería vivir fuera de Venezuela. O sea, yo la primera vez que viajé fuera del país dije, yo quiero vivir en otro lugar. Había muchas opciones. Colombia era una ciudad, era un país donde que lo visitaba mucho por la Feria del Libro de Bogotá. Entonces estaba como ahí, Colombia, Buenos Aires, en esa lista. Y cuando finalmente decidí mudarme, que fue en 2016, porque además fue un momento de la crisis de Venezuela estaba con muy dura. Ya Colombia estaba casi segura porque teníamos una librería en ese momento virtual y comprábamos muchos libros de aquí de Colombia. Entonces veníamos todos los meses, o mi socio y yo, a comprar libros y viajábamos con 4 maletas llenas de libros. Entonces se abrió esa oportunidad y bueno, mejor se quedó en Colombia. Igual estaba como el plan de mudarme. Y yo conocí Medellín en 2016 y llegó en Medellín a hacer las ciudades. Entonces ya la migración fue como muy fácil. Ya venía con un apartamento arrendado, venía con un trabajo penal, no iba muy bien esa minería digital y fue como muy fácil, ha sido muy fácil la adaptación. El primer año fue el más difícil porque pues, hubo como un tema ahí del ego. Creo que me afectó un poco el ego porque con una carrera de librero en Venezuela de 15 años. Cuando pasaba algo sobre libros, me llamaban a mí cuando alguien quería entrevistar a alguien para cualquier cosa. Yo era como esa figura del librero, un librero joven que estaba como moviéndose, haciendo cosas. Entonces siempre era como que, hey, Rod, Era un punto de conexión ahí con el tema de la literatura. o se ganó el Nobel, ¿qué libros tienen en la librería? ¿Qué recomiendas? Tenía en el programa de radio me llamaba, tenía secciones, etcétera, etcétera. Y el primer año eso no pasaba aquí. Y yo decía,
esta gente, bueno, no me llama, no me saluda, no me conoce. Hasta que recuerdo que un amigo me dijo, como que olvídate de eso, o sea, como sigue haciendo lo que... Y yo dije, sí, sí, yo se me lo mido. Entonces dije, bueno, ¿qué hago para que la gente me conozca? Yo tenía un negocio, yo empecé, conseguí trabajo en una librería. No necesitaba trabajar, lo que fue, ya tenía varios años como independiente y con muy difícil volver a ser empleado, pues ya maneja tiempo, además, pues te autogestiona, pues, además que alguien, digamos, te ordene, una cantidad de cosas que ya me afectaron, pero que me sirvieron muchísimo para empezar a hacer contacto. Entonces tuve 3 meses en esa librería Grámatas, que la conocimos también el día que fuimos a hacer el tour de librería. Y eso me permitió acercarme a una cantidad de personas interesantes que todavía hoy, muchas son amigas mías y otras están en contacto. Empecé a ir a ferias, empecé a hacer, seguía haciendo lo mío, ¿sí? Esperar que alguien me llamara, me usara, en nada. Y empezaba a pasar cosas. Entonces, pues, en esa librería conocí, por ejemplo, una chica que se llama Natalie. Hicimos una serie de entrevistas al librero. Me fui acercando a lo que yo quería. Me fui acercando a lo que debería, a los proyectos. Y hoy, 9 años después, este año cumplo 9 años en Medellín. De alguna forma soy esa referencia que era que somos intentar. Pero ahora sí, hay un evento, me llaman para ir a una charla, a moderar un paso, a una entrevista, regresa como lo que pasaba ahí está pasando ahora. O sea, construiste un camino parecido acá, pues. O sea, te abriste paso aquí también. Construí un camino parecido, pero incluso mayor, porque bueno, ya llegué aquí con una editorial que hicimos en Venezuela, pero pues pude fundar una librería propia, entonces ya que tiene ya 3 años. Además de hacer proyectos que en Venezuela no hice, pues yo hice aquí el mapa de las librerías de Medellín, pues tiene un mapa que menciona todas las librerías que hay en la ciudad. Publiqué un libro, hago mucha promoción de cultura, mucha promoción de lectura. Acabamos de lanzar la Escuela de Libreros para Antioquia. Hay una cantidad de proyectos que no hice en Venezuela, pues porque también estaba joven, era empleado, duré muy poco tiempo siendo independiente en Venezuela. Entonces, proyectos que no puedo llevar a cabo, pero aquí lo estoy haciendo y están pasando. Porque también pienso en hacer cosas, o sea, como que no quiero quedarme aquí 8 o 10 horas Claro, esperando que llegue nada algo. más. O sea, ya veo que te gusta como ser gestor cultural, más bien. Sí, O sea, como que te gusta generar espacios, obviamente partiendo de la lectura o de la literatura, pero crear un movimiento alrededor de eso. así es. Rodney, bueno, una pregunta que siempre le hago a cuando converso con gente que sea migrante también es, en esta nueva vida y en esta nueva forma de existir, ¿cierto? Como que, porque los migrantes tenemos que adaptar un montón de cosas al otro país donde estamos. En esa época, sobre todo cuando tú llegaste acá, la matriz de opinión que había sobre los migrantes venezolanos era distinta a la de hoy, a pesar de que me parece que este es un país bastante, y esta ciudad muy amigable, o sea, bueno, hablo de mi experiencia, ¿no? Ha sido muy amigable con nosotros. Pero, ¿sientes que, o tuviste que, así como en esos inicios, que tú tuviste que adaptarte o empezar a imitar a otra persona para que te aceptaran en esa librería, en ese primer trabajo? ¿Has sentido que aquí has tenido que hacer lo mismo? ¿Y cómo se ha sentido también el hecho de jugar o explorar con tu estilo ahora en otro país? No, la verdad que no he tenido que imitar o adaptarme al espacio que pues, ha sido como muy natural mi integración a toda la cultura paisa. De hecho, pues mantengo mi acento. Son muy pocas las palabras que uso de la ciudad, que una de las cosas que hace mucha gente incluso es cambiar el acento para sentirse Sí, para pertenecer. integrada, para pertenecer. Yo, la verdad que ha sido muy natural. De hecho, eh, la mayoría de mis amigos son colombianos, son de acá de Medellín. Y muchas de mis tradiciones más bien se las he pasado a ellos. Por ejemplo, a mí me gusta tomar ron y bueno, bebemos sobre todo ron venezolano. Entonces mis amigos ya no quieren el ron de acá, sino que dicen, bueno, compremos una botella de ron venezolano y así como ha sido muy fácil.
también hay que decir, Lo colonizaste con el ron. lo comienza con el ron. También hay que decir lo que, digamos, en los espacios donde nos movemos nosotros, es más fácil. Digamos, tratamos con distintos tipos de personas, no tenemos que, digamos, enfrentarnos a situaciones en la calle. Yo sé que hay muchos compatriotas que no la pasan bien. Nosotros estamos de alguna forma en un lugar lindo y amable, que nadie te lo trata bien. También de alguna forma manejamos otra cultura y eso es más fácil. Pero sí, yo creo que ha sido como muy fácil la integración. Ya no tengo que vestirme como otro. Excelente. Y por eso me gusta mucho. De hecho, pues yo siempre cuento eso porque me parecía divertido tener que tomar un poco la personalidad del otro para ser aceptado. Aquí no, aquí ha sido muy fácil. La verdad que de siempre que hablo con periodistas o que voy a algún programa, sobre todo con algunos de estos noticieros o con páginas venezolanas, que está uno detrás del dolor. Yo digo, pues mira, antes de que prendan la cámara, y yo no tengo ninguna historia de dolor, aquí, digamos, Se vuelve medio morboso también el hecho de tener, explorar así tu sufrimiento sí, sí, y pensar que todos sufrimos, ¿no? exacto. Yo, pues aquí no hay ninguna historia de dolor. Yo me vine en avión, me traje 8 maletas, me traje mi gato, o sea, como que, Sí, no es así ¿cómo se llama? El sacrificio. O sea, obviamente es hay un sacrificio, pero no es una cosa así dolorosa y traumática. sí, o algo morboso. Entonces, ha sido muy fácil la adaptación. Eh, Ojalá poder hacer más cosas, ojalá que haya más cosas donde no pueda hablar de la cultura, de nuestra cultura. Uno como de alguna forma lector o alguien que tiene un poquito de voz, dice de lo que pasa en el país. Pero ha sido, en completo, ha sido como fácil estar y habitar este paso. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué? Estabas pensando cuando hace minutos que mencionaste lo de tu primer trabajo como librero, que el señor era una persona mayor, no sé qué. Yo también, o sea, en mi adolescencia fui muy, muy lector porque mi papá y mi abuelo leían mucho, entonces tenían en la casa una biblioteca muy grande y yo también leía mucho, o sea, empezaba a imitar lo que ellos leían, pues. Eh, y ya después en la universidad iba mucho para los quienes son de Venezuela, en la Universidad Central, en el pasillo de una de las facultades. Era como el espacio, no solo de libros, sino también del cine. Yo soy cinéfilo, descubrí el cine allí. El pasillo de ingeniería de la El pasillo de Universidad ingeniería. Central de Ajá. Venezuela. Y entonces caí en cuenta que uno tiene como una idea de cómo lucen los libreros, ¿cierto? Me dijiste, o sea, me lo dijiste y me lo imaginé, claro, debe tener gafas seguramente y tiene que ser una persona mayor y tal. Entonces me llama la atención, tú que eres librero y que tienes mucho tiempo dedicándote a esto, ¿hay algún perfil de lector en cuanto a la imagen? Sí, sí hay perfil. Aunque, pues, por ejemplo, la mayoría de la gente que visita la librería son mujeres. Okay. Es como muy difícil encasillar la mujer, pues, o sea que la mujer tiene tipo de estilo. Sí, sí. O sea, que el 80-90% de las mujeres son lectoras y además nos gusta que eso pase. Digamos, si uno ve, por ejemplo, que usan tote bags en su día a día, que pues, son como más sencillas a la hora de vestir, Okay. relajadas. Es como eso, ¿no? La lectora que vienen sobre todo a este paso que me pasa. Sí, no es que anden en tacones, fuera. No, yo me pasa también como más tranqui, más relajado. Tienen como como un estilo más cool. También depende de donde sea la lectora. Siempre cuando voy a la minería de Bogotá, por ejemplo, pues hay también otro estilo, porque también la ciudad lo permite. Y lo mismo para Medellín, pues una ciudad más calurosa. Uno también pensaría que la gente va a venir siempre con unas chaquetas o botas, que además se ve más cool las lectoras y lectores, sino como aquí es un estilo como más tranquilo, más relajado, pero sí hay un perfil, como un perfil muy amplio de cómo se visten las lectoras y los lectores.
Oye, le tienen gato porque ya no quedan, ya no quedan casi horas Tanto leer, sí, totalmente. para leer. Hay una, hay algo que, pues hablando como de cómo se ve uno y cómo le gusta que uno lo vea. Me acuerdo el año pasado, en diciembre, se me dañó la lavadora. Entonces, pues, decía, bueno, se me dañó la lavadora. Tengo que comprar una, pero la puedo comprar en tal fecha. Decía, bueno, tengo una salida mañana o tengo un evento en la librería. ¿Qué hago? Voy a comprar una camisa. Entonces aproveché como esas 2 semanas sin lavadora para ampliar El closet. el closet. Bueno, iba a comprarme una camiseta, ¿sabes? Mis amigas y mis amigos siempre se burlan de mí diciendo, porque bueno, otra camisa nueva. Dije, tengo la oraña. Y ya te dice comprar una lavadora. Se volvió una excusa para comprar ropa nueva. Sí, está bien. Bueno, yo no hice excusa, yo voy de una, se volvió deporte también eso. Em, para ir cerrando, eh, de todos los libros que has leído, que me imagino que son muchos, una frase, un fragmento, un momento en algún libro, novela, ensayo, lo que sea, que te acompaña hasta hoy. Bueno, he leído muchísimo, sí. Por una temporada leía 8 y enero al mes. Eso ¿Al mes? sí. Ya no leo tanto, leo más tranquilo, leo mucha poesía. Casi siempre digo que el libro preferido es el el que estoy leyendo en el momento. Claro. Pero, por ejemplo, puedo recordar una parte de 100 años de soledad, por ejemplo, que me he leído unas 13 de esas. Cuando el José Arcadio Buendía del viaje que se fue a recorrer el mundo, montaba en esos barcos y llega a la casa de Ursula y abre la puerta y llega un tipo grande, lleno de tatuajes, con un estilo increíble, y coco rapado, y las puertas y las ventanas retumban cuando entra esa mole de personas por ahí, por esa puerta. Ese fragmento de 100 años de soledad me gusta muchísimo por cómo lo describe García Márquez, por lo que pasa en la escena. Hay una mujer tepiendo y pues queda admirada de la belleza de ese man. Me gusta muchísimo. Pero también, por ejemplo, me gusta mucho ahora, la semana pasada estuvimos leyendo poesía acá en la librería y un poema sobre la madre Cerecioso, sobre cómo pues, mi mamá ahora está enferma, entonces ya no es esa mujer que se vestía como decía antes. Y el poema narraba de cómo uno ve a los padres cuando están, digamos, en otra etapa de su vida, y me pareció precioso. Entonces, hay momentos, hay libros para distintos momentos. Me quedo con el que estoy leyendo ahora, de 100 años de soledad. Tengo muchísimos fragmentos, así que me explotan, me gustan y que cada vez que lo leo me emociona. Pero, por ejemplo, eso, verse, que sea más como si Arcadio, a mí en algún momento me gustaría verme así, porque si me han tirado en un tatuado, con una virgencita de los milagros en el cuello, o sea, con esa figura también de alguien No, y que vio mundo, ¿no? oiga mundo, alguien que viene de un viaje, que a mí me interesa mucho el viaje, por eso mi librería se llama Ítaca, por el poema de Cava Figiala sobre el viaje, porque tenía la oportunidad de viajar y ver culturas, ver cómo se viste la gente en otros lugares, y volver como eso que uno aprendió, como que recogió en viaje y llegar a donde llegue y de alguna forma que la gente te vea y se sorprenda a tu llegada. Claro, no, genial. Todos queremos esa vida, algo así. Bueno, y para irnos a conversar un poco sobre tu libro. Bueno, yo escribí este libro que se llama Voces de la Librería, que de hecho fue un proyecto que surgió como esta mía que te decía Nathan, y cuando trabajé en esa librería, el que entrevistaba era el librero. Entonces es como un proyecto grande que hola sea entrevistas que nos estamos haciendo, programas de radio, pero también un libro. Aquí hay algunas entrevistas a libreras y libreras de Colombia, de Venezuela, algunos textos personales de mi viaje como librero. ¿Qué? Pues cuento cuando llegué aquí a Colombia, o pues experiencia que me ha pasado en Medellín como migrante. Es una experiencia, por ejemplo, muy linda que me invitaron a dar un discurso en el Parque Explora para unos chicos venezolanos que no se habían graduado.
y pues y tuve ahí 10 minutos y después, y fue increíble como los chicos recibieron ese discurso que di, como después se tomaron fotos conmigo. O sea, como cosas como esas están en este libro que, no, ni porque me ha dado alegría, pues todavía no me veo de esa parte como activito, pero que finalmente está ahí y que son proyectos que se han dado. O sea, como siempre me gusta, y si voy a hacer algo y hacerlo, no como dejarlo ahí, sino como siempre estoy, y se me ocurre algo, que hay un mapa, quiero un mapa porque no hay mapa, vamos a hacerlo, quiero una escuela porque no hay escuela, vamos a hacerlo. O sea, como que siempre estoy como en esa búsqueda de hacer cosas, y una de las cosas porque que tenía pendiente era mi libro, y lo pueden hacer el año pasado, no he tenido buenas lecturas, y eso es lindo para mí. Excelente, no, te felicito. Bueno, ya por tiempo, muchísimas gracias de nuevo por la disposición, por el espacio. Acabo de poner las redes de Ítaca y de Rodney para que conozcan más sobre su trabajo. Si están en la ciudad, pueden pasarse por acá. Ya saben que si quieren conocer más historias sobre estilos y sobre cómo la gente se relaciona con la ropa, con la indumentaria, con el cabello, con la imagen, todo, tienen más episodios acá en el canal de YouTube. Y si están en Spotify, también tienen toda la playlist. Mi nombre es Julio Suárez. Estoy en Medellín, en Ítaca, con Rodney. Y esto fue Entre Silks.